Yo soy Jonás. Yo soy Jonás. Yo soy Jonás porque muchas veces sabiendo lo que Dios me ha mandado a hacer, me rebelo en contra de Él y en un acto de desobediencia y de rebelión ante el Dios Santo, hago lo que a mí se me antoja. Yo soy Jonás. Yo soy Jonás porque aunque conozco la teología correcta acerca de Dios, porque el Señor, aunque me ha permitido saber qué es lo que enseña su palabra acerca de Él, muchas veces lo que vivo en la práctica no coincide con la teología que yo sé acerca de Dios. Yo soy Jonás. Yo soy Jonás porque aunque me maravillo, créanme hermanos, que me maravillo con la gracia de Dios derramada sobre mi vida. Principalmente al hacerme ver la belleza de Jesucristo y rescatarme con su evangelio. Aunque me maravillo con la gracia de Dios que yo he recibido en su Hijo Jesucristo, soy muy lento para expresar. Es más, muchas veces no lo quiero hacer. Yo soy Jonás. Yo soy Jonás porque, porque aunque estoy sirviendo, mis pensamientos, mis motivaciones, se inclinan hacia otro lugar y se desvían de Dios y de su evangelio en Jesucristo. Yo soy Jonás. Y tú también. Vamos a orar una vez más. Señor, muéstranos a Cristo. Revela en tu palabra tu gloria, el evangelio de la gracia, la redención que solo tú puedes dar, la salvación que solo te pertenece a ti. Muéstranos a Cristo, Señor. Por favor, ocúltame a mí, Señor. Ocúltame y muéstranos quién eres tú. Háblanos, Señor, por favor, con tu palabra. Te rogamos que por tu Santo Espíritu trabajes, nos convenzas de tu verdad, nos persuadas de lo que tú enseñas en tu palabra. Y una vez más, Señor, te rogamos que cuando nos levantemos de este lugar y salgamos hacia nuestros diferentes lugares de habitación, por tu mismo Espíritu, nosotros seamos transformados con lo que tú nos has enseñado en este tiempo. Te lo rogamos, es lo que necesitamos profundamente, Señor. Te pedimos, Señor, que ante nuestra incapacidad, te pedimos que ante todas las cosas que quieren distraernos, ante la propensión de nuestros corazones de alejarnos de ti, incluso mientras se está exponiendo tu palabra, incluso mientras expongo tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú corrijas esas cosas en nosotros y nos lleves hacia ti, para que te conozcamos más y te amemos y veamos la belleza de Jesucristo. Muéstranos a tu Hijo. Te lo rogamos en su bendito nombre. Amén. Esta vez no voy a pedirles que se pongan de pie porque vamos a estar haciendo un repaso a lo largo de todo el libro de Jonás. Entonces, si antes me pasé 5 minutos, imagínense ahora que vamos a hablar de 4 capítulos enteros de la Biblia. Pero como me dijeron que era media vigilia que termina, no, son mentiras. Vamos a tratar de resumir el mensaje de Jonás en unos 45 minutos. Pero quisiera decirles la razón por la cual hemos pensado en hablar de esto. ¿Por qué el mensaje en el libro de Jonás y por qué hablar de la centralidad del evangelio para el ministerio? Muchos de nosotros creemos que el ministerio es algo a lo que se dedican algunas cuantas personas dentro de la iglesia. Quizás el pastor de la congregación local, quizás el que se dedica profesionalmente al ministerio y dedica todo su tiempo y tiene un horario laboral involucrado en una institución cristiana o en un ministerio. Pero lo que no consideramos muchas veces es que todos los creyentes somos ministros de Dios. Todos los creyentes somos enviados, somos comisionados con Él para servirle con la proclamación de su evangelio.
Literalmente, la palabra ministerio en el Nuevo Testamento tiene que ver con servicio. Tiene que ver con la forma en que cada uno de los hijos de Dios, cada uno de los que han sido rescatados por la gracia salvífica de Dios, ahora dedican su vida a servir al Dios que los ha rescatado. Así que todos los creyentes somos servidores. Todos los creyentes tenemos esta función no solo de compartir el evangelio con otros, sino también, por ejemplo, de ser funcionales dentro de la iglesia local a la que pertenecemos, de edificarnos unos a otros con los dones que el buen y santo Espíritu de Dios ha puesto en nosotros para edificar a su iglesia. Te lo digo honestamente, si tú no estás sirviendo a la iglesia a la que perteneces, tú le estás robando al cuerpo de Cristo. Porque Dios ha puesto dones en ti que los hermanos necesitan y ha puesto dones en ellos que tú necesitas. Así que juntos sirven al mismo Dios. Lo primero que queremos decir es que la centralidad del evangelio para el ministerio no se limita a algunos cuantos profesionales que dedican a tiempo completo su servicio a Dios, sino que la centralidad del evangelio para el ministerio tiene que ver con todo lo que hacemos en la vida de nuestro servicio a Dios. Lo que día con día hacemos como siervos del Dios que nos ha rescatado. Y la razón por la cual queremos hablar acerca de la centralidad del evangelio para el servicio a Dios o para el ministerio es porque muchas veces creemos que servir a Dios se limita a hacer unos cuantos oficios o unas cuantas actividades o unas cuantas tareas dentro de la iglesia local. Y creemos que con cumplir las funciones que se nos han delegado, entonces nosotros ya hemos cumplido a Dios y estamos bien. Y lo que vamos a ver en la vida de Jonás es precisamente alguien que está haciendo exactamente lo que se le mandó a hacer, bueno, ya a partir del capítulo 3, pero que todavía tiene su corazón lejos de Dios. Todavía necesita el mensaje de la gracia salvífica de Dios aplicada a su propia vida, en medio del servicio a Dios. Está cumpliendo sus funciones, está haciendo lo que Dios le ha enviado a hacer a Nínive, pero lo que nos va a mostrar el libro es que Dios no se complace simplemente con que nosotros obedezcamos externamente a aquello que Él nos ha mandado a hacer, sino que también Él pide de nosotros todo nuestro ser, que lo amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Y entonces se vuelve central el evangelio en el ministerio que estamos haciendo para Dios. Nosotros podemos incluso dedicarnos profesionalmente a la proclamación del evangelio, a la predicación, al pastorado, y nuestro corazón puede estar muy lejos del Señor. Y eso es terrible. Es literalmente destructivo y desastroso. Así que quisiera que veamos en el libro de Jonás la realidad de lo que nosotros necesitamos en medio del servicio a Dios. De nuevo, todos los creyentes somos servidores de Dios y no solo somos servidores en medio de la actividad dominical por la mañana. Somos servidores de Dios 24/7. Hemos sido redimidos por Él para servirle al Rey que nos ha rescatado. Somos sacerdotes suyos en palabras del Nuevo Testamento. Así que vamos a pasar revista rápida al libro de Jonás y vamos a ver algunas cosas que Dios nos quiere mostrar acerca de la centralidad del evangelio para el ministerio o para el servicio a Dios. En el capítulo 1, en los primeros 3 versículos, esto dice el libro de Jonás: la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai, levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Jonás se levantó, pero para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Y descendiendo a Jope, encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Ok, vayamos por partes. Lo primero que tenemos que ver es cuál es el mensaje que se manda a proclamar. Lo que nos dice literalmente este primer versículo del libro, el segundo versículo, el versículo 2, es que el mensaje es: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Pero nosotros en las escrituras no tenemos un registro exhaustivo de todas las palabras de Dios. Tenemos algunas cosas que nosotros necesitamos saber, pero nosotros podemos inferir del resultado de la proclamación de Jonás en el capítulo 3
que su mensaje de juicio por el pecado grave que estaban cometiendo implicaba también que si ellos se arrepentían de ese pecado, Dios iba a extender su gracia salvífica sobre ellos, iba a extender su perdón y su misericordia. Podemos hablar otro día acerca de qué significa la salvación, si es algo que sucedió temporalmente con este pueblo o qué sucedió. Pero lo que nosotros podemos ver en el capítulo 3 es que este mensaje de proclamar a Nínive por la maldad extrema que tienen como nación implica o tiene inferido el perdón divino si ellos se arrepienten. Lo que el mensaje que Dios está mandando a dar a Jonás incluye no es otra cosa, mis hermanos, sino las buenas noticias de la redención divina. Es el mensaje del evangelio en donde nosotros vemos, por supuesto, no tenemos toda la revelación escritural, no ha sucedido a la cruz, estamos hablando más o menos del siglo 7 antes de Cristo, no tenemos la revelación de Jesucristo, de su cruz y de su muerte y de su resurrección, pero lo que sí tenemos es un mensaje consistente a lo largo de las escrituras que se repiten diferentes hitos de la historia bíblica, en donde nosotros vemos que Dios está enviando a anunciar la pecaminosidad de un pueblo para que si ellos se arrepienten, entonces Dios les extienda su misericordia. Y si eso no te suena a evangelio, entonces no sé qué entiendes por evangelio. Jonás está dando una sombra de lo que habría de venir, en palabras del autor de la carta a los hebreos. Está dando una figura velada del mensaje que eventualmente vendría en Jesucristo. Y Jonás, entonces, Dios, mejor dicho, está enviando a Jonás a predicar estas buenas noticias, este evangelio, no otra cosa. Y, y pensando en esto y considerando en este momento en particular a aquellos de entre nosotros que estamos en el ministerio pastoral, conozco a varios de ustedes que están en el ministerio pastoral, me gustaría que reflexionemos que lo que necesitan las iglesias a las que ministramos, a las que servimos, no son charlas motivacionales. Eso no es lo que las iglesias necesitan. Si tú quieres una charla motivacional, hay muchos buenos motivadores allá afuera. No necesitas asistir a una iglesia cristiana para escuchar un mensaje motivacional. Si eso es lo que quieres, entonces te has desviado del evangelio. Has cambiado el mensaje. Lo que las iglesias a las que ministramos o a las que servimos necesitan no son mensajes antropocéntricos, no son mensajes centrados en las personas para hacerlos sentir bien con ellos mismos. Y este tipo de mensajes en donde tú eres un diamante en bruto y varios más brutos que diamantes, pero tú eres un diamante en bruto porque las personas que piensan de esta manera necesitan urgentemente sentarse a tomar un café con Jeremías. Porque Jeremías dijo que el enorme potencial que tiene el ser humano es un corazón engañoso que lo quiere apartar del Dios del pacto. Y cuando terminen de tomar café con Jeremías, se van a almorzar con Jesús. Porque Jesús en Mateo 15 dijo que básicamente todas las cosas corruptas de la humanidad salen de adentro. Ese es tu potencial y mi potencial, a menos que el Espíritu de Dios intervenga. Así que lo que necesitamos no es un mensaje antropocéntrico en donde yo te haga sentir mejor con la persona que eres, o que yo piense que tú eres un diamante en bruto que necesito pulir para sacar la mejor versión de ti. Los mensajes, las iglesias a las que servimos o a las que ministramos no necesitan moralismo vacío. No necesitan un conjunto de reglas para que simplemente se aparten del vicio los sábados por la noche. Entonces vamos a servir a los jóvenes de la iglesia porque si no hacemos el culto el sábado por la noche de jóvenes, entonces se van a ir a parrandear. Entonces, para limitarlos de esto, mejor les hacemos el culto a la misma hora que sucede la parranda y la fiesta. Esta no es lo que nosotros necesitamos. No necesitamos moralismo ni llenarlos de reglas que tienen que seguir o por las cuales tienen que comportarse. Las iglesias a las que servimos, y recuérdate que fue enviado a predicar Jonás, porque eso es lo que estamos tratando de ver. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como servidores de Dios? Las iglesias a las que servimos o a las que ministramos no necesitan religión tradicionalista. No necesitan que perpetuemos evangelicalismo vacío.
Las iglesias a las que servimos no necesitan una religión tradicionalista para hacerse sentir que son buenas personas porque asisten a una iglesia. Ese no es el mensaje que necesitan. Te voy a decir exactamente lo que las iglesias a las que servimos y ministramos necesitan. Lo que necesitan es el mismo mensaje que Jonás fue enviado a predicar. Porque Dios sigue enviando su misma redención a través de su palabra. Lo que las iglesias necesitan es un evangelio de la persona y de la obra de Jesucristo, que sea capaz por el Espíritu Santo, aplicando esas verdades, de transformar las vidas de las personas, de adentro hacia afuera. ¿Y sabes qué es lo hermoso del mensaje del evangelio? Es que el mensaje del evangelio te da verdadera motivación para la vida. Porque ¿sabes qué pasa con alguien que se ha encontrado con el evangelio de la gracia? Tiene alegría de vivir para Dios. Tiene la motivación más grande que cualquier ser humano puede experimentar. Ahora vivo para el Dios 3 veces santo. Soy servidor del Dios vivo. Qué enorme privilegio tengo. He sido rescatado para amarlo y servirlo. Eso es motivación en la vida. Si eso no te motiva, entonces no te va a motivar nada. El evangelio de la gracia de Jesucristo te da verdadera motivación y además te da la antropología correcta. El mensaje del evangelio de la gracia y de gloria de Jesucristo te hace poner tus ojos en aquel que es el ser humano por excelencia y te hace ver a aquel que en todo fue obediente a la voluntad del Padre, que siempre cumplió su voluntad, que siempre vivió conforme a su palabra. Y al verlo a él en su evangelio, tú dices, yo quiero vivir para él. Es el mejor mensaje antropológico que existe. El mensaje del evangelio da la verdadera ética para conducirse en la vida. El mensaje del evangelio no requiere que impongas moralismo, sino que el mensaje del evangelio, por la obra del Espíritu Santo en tu vida, te da la verdadera conducta para vivir, pero no generada por tus propias fuerzas, generada por la realidad de que tú has sido rescatado por Dios y entonces ahora tienes el Espíritu Santo viviendo en ti para vivir para tu Dios y comportarte de una manera ética perfecta. Yo no estoy hablando de perfección de ti como persona, te estoy hablando de a qué te invita el Evangelio. Léete el Sermón del Monte, léete el manifiesto del reino de Dios en los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo y vas a ver una ética mucho mejor que la que este mundo te puede ofrecer. La ética del Señor no es moralismo vacío, sino conducta basada en el amor. El mensaje del Evangelio no te invita a una religión tradicionalista vacía. El mensaje del Evangelio te invita a una relación personal con el Dios vivo. Te invita a que Cristo está en ti, como vimos antes en Romanos 8, que Cristo está en ti. Y entonces no se trata de una religión tradicionalista vacía, sino de una relación personal real, porque conoces al Dios que te ha rescatado en Jesucristo. Y eso te da verdadera relación con Dios. Y aún así queremos cambiar el mensaje. Así que si te das cuenta, lo que Jonás está siendo enviado a predicar es el mensaje de la redención divina, las buenas noticias de que si hay apartamiento del pecado, entonces hay misericordia de Dios que se extiende sobre los que reconocen su condición delante de Él. Y lo que nosotros necesitamos en el ministerio es la centralidad del evangelio en todo lo que hacemos. Lo necesitamos para la consejería, lo necesitamos para la predicación, lo necesitamos para la enseñanza, lo necesitamos para la conversación casual, lo necesitamos para todo lo que hacemos en el servicio a Dios. Y hay un detalle en estos versículos, en los versículos 2 y 3, que a mí me parece impresionante. Fíjense que cuando las palabras se repiten en las escrituras, no es porque los autores bíblicos sean malos para escribir. Es precisamente porque están haciendo un énfasis para que tú pongas atención en lo que están diciendo. Mira lo que dicen los versículos 2 y 3. Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Y descendiendo a Jope encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor.
Cada vez que tú te apartas de servir con el mensaje del evangelio, lo que realmente estás haciendo es alejarte de Dios. Y a veces ni siquiera estás consciente de ello. Y entonces, en el versículo 4 nosotros encontramos algo que me encantaba lo que decía un pastor, son las palabras más dulces de las escrituras. Porque ¿sabes qué es lo que las escrituras hacen cada vez que ven la corrupción humana? Que ven la pecaminosidad del ser humano. Lo que nos dicen las escrituras es, Dios interviene. Mira cómo empieza el versículo 4. Pero el Señor. Ante la terrible conducta de Jonás, ante tu rebelión y la mía, el Señor aún extiende fielmente su misericordia. Pero el Señor. Bueno, después el pasaje nos narra lo que sucedió. Se desata una tempestad, es muy fuerte, los marineros están asustados y entonces buscan aquel dormilón y Jonás, que no quería saber nada de Dios porque estaba huyendo de su presencia, Jonás entonces les confiesa quién es y en el versículo 9 les muestra teología pulida. Miren lo que les dice en el versículo 9. Él le respondió, soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. ¿Qué estás diciendo, Jonás? ¿Cómo tienes el descaro de decirme que temes al Señor si 3 doritos antes estabas huyendo de Él? Él te dijo que tú fueras a predicar a Nínive y tú estabas huyendo en desobediencia y en franca rebelión contra Él. Y ahora me dices que temes al Señor. ¿Y sabes qué nos están mostrando las escrituras? Que tú puedes tener toda la teología del mundo, que tú puedes haber estudiado todos los programas, te puedes haber graduado con altos honores de todas tus maestrías y de tu doctorado en ministerio. Y eso no necesariamente implica de que estás donde Dios quiere que estés. Y no estoy hablando de un lugar geográfico. Tú sigues conociendo la teología correcta, tú sigues conociendo la verdad de la palabra de Dios, puedes expresar todas las verdades del evangelio, pero aún así haces otra cosa. Y no quiero confundirte y no quiero ser malinterpretado. Yo no estoy diciendo que la teología no sea necesaria. El contenido doctrinal teológico de tus convicciones de fe es harto importante. Si no, no tiene sentido tu fe. Si no sabes expresarla coherentemente en lo que tú crees acerca de Dios y en lo que has conocido del Evangelio de su Hijo, entonces tienes una fe vacía. Tienes una fe en otro Dios que no es el Dios de las Escrituras. La teología es importante, pero la teología, el conocimiento intelectual de la palabra de Dios, no tiene por qué estar divorciado de la forma en que tú vives. Eso es lo que nos está mostrando Jonás. Tú puedes tener la mejor teología y vivir como un demonio. Si no, pregúntale a Satanás, que sabe bastante de Biblia. Entonces la práctica de Jonás es terrible, aunque su teología es correcta. Y los versículos siguientes nos van a mostrar un contraste tremendo. Recuérdense con quién está hablando Jonás. Está hablando con marineros paganos, adoradores de dioses falsos. Y miren lo que dicen estos marineros, versículos 10 en adelante. Los hombres se atemorizaron en gran manera y le dijeron, ¿qué es esto que has hecho? Porque ellos sabían que él huía de la presencia del Señor, por lo que él les había declarado. Ellos le preguntaron, ¿qué haremos contigo para que el mar se calme alrededor nuestro? Pues el mar se embravecía más y más, y él le respondió, tómenme y láncenme al mar, y el mar se calmará alrededor de ustedes, pues yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre ustedes. Los hombres se pusieron a remar con afán para volver a tierra firme, pero no pudieron porque el mar seguía embraveciéndose contra ellos. ¿Saben qué es impresionante? Jonás no quería ir a Nínive porque los ninivitas eran malos con los israelitas. Entonces, como ellos eran sanguinarios y habían tantas veces actuado mal con el pueblo israelita, Jonás no quiere que Dios le extienda la misericordia a Nínive. Y miren lo que pasa con estos marineros paganos. Han recibido un desagravio de Jonás. Ellos saben que están a punto de morir por causa de Jonás, por su culpa, por desobediente. Y miren lo que hacen estos marineros.
Ellos, al contrario de Jonás, tratan de salvaguardarle la vida. Ellos remaban más y más con afán para volver a tierra firme, pero no pudieron porque el mar seguía embraveciéndose contra ellos. Entonces, escuchen esto, marineros paganos. Entonces invocaron al Señor y dijeron: te rogamos, oh Señor, no permitas que perezcamos ahora por causa de la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros sangre inocente. Pero mira la ética de estos. Mira sus afirmaciones. Porque tú, Señor, has hecho como lo has deseado. Tomaron pues a Jonás y lo lanzaron al mar, y el mar cesó en su furia. Y aquellos hombres temieron en gran manera al Señor, ofrecieron un sacrificio al Señor y le hicieron votos. Entonces hay un contraste muy fuerte. Imagínate a un israelita que creía que estaba bien con Dios simplemente por ser descendiente de Abraham. Imagínate a este israelita escuchando esto acerca de los paganos y del profeta que fue enviado a predicar a Nínive. ¿Te imaginas el choque que les habrá causado? Y entonces hay este contraste para mostrarnos esta conducta de los marineros, pero también hay algo. Se nos dice que, que ellos temen en gran manera al Señor como resultado de esto que ha pasado, ofrecen un sacrificio al Señor y le hacen votos. Una conducta y una forma de actuar completamente contraria a la de Jonás. Y sabes, el libro de Jonás podría terminar aquí perfectamente. El libro de Jonás podría terminar ahí y entonces los israelitas hubieran dicho: ya entendimos la lección. Sí, cuando el Señor nos manda a hacer algo, nosotros tenemos que actuar en obediencia y nosotros tenemos que hacer lo que Él nos ha mandado a hacer, porque incluso los paganos, cuando ven su enorme poder, temen y hacen lo que Él dice. ¿Se dan cuenta? Podría ser una lección moral y el libro podría terminar ahí. Pero saben, Dios no ha terminado con Jonás, ni con nosotros. Dios es un Dios de evangelio. Dios es un Dios de redención, Dios es un Dios de restauración. Y Dios empieza entonces a trabajar porque no ha terminado con Jonás. Porque el libro no está hablando acerca de la buena conducta de los marineros. El libro está escrito para mostrarnos quiénes somos nosotros en medio del servicio a Dios. Eso quiere enseñarte el libro. Así que en el versículo 17 se nos dice que el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, y esto nos habla mucho de la gracia providencial de Dios y de su poder soberano para sus propósitos. Y nos muestra tanta teología propia, tanta doctrina acerca de quién es nuestro Dios, de cómo podemos conocer profundamente quién es Él en medio de tus fracasos ministeriales, en medio de tus fallas en el servicio a Dios. Te muestra que él es el único soberano. Tú eres débil y Él es fuerte. Tú crees que todo está perdido y Él dispone todas las cosas para seguir haciendo su obra. Hay esa gracia providencial de Dios y su poder soberano para sus propósitos. Y en el versículo 1 del capítulo 2 nos dice la palabra del Señor: entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez. Pero mira qué descarado es este Jonás, ¿no? Si se acaba de andar huyendo de Dios. Y entonces, cuando él no quiso hacer lo que Dios le mandó a hacer, huía y hacía lo que se le antojaba. Y ahora que se ve en una situación difícil, entonces ahora sí, Señor, te clamo. ¿No, no te parece parecido a alguien? Sí, usted se parece a él, hermano, me van a decir. No, usted es Jonás. No te parece muy similar a nuestras oraciones? Cuando generalmente nos acercamos a Dios como si Él fuera un Santa Claus cósmico que simplemente está esperando que nosotros le pidamos para darnos lo que queremos. ¿Cuántas veces tus oraciones se tratan simplemente de alabar a Dios por quien Él es? Porque eso encontramos por todas las Escrituras. Oraciones dirigidas a Dios para alabarlo por quien Él es. ¿Por qué nuestras oraciones se limitan a hacer: cuando quiero algo, ay, le voy a pedir a Dios?
Porque nuestras oraciones nunca son simplemente vamos a orar media hora para agradecerle a Dios. Vamos a mostrar gratitud a Él. Lo vamos le vamos a mostrar de verdad nuestro corazón agradecido por tantas maneras en que Él ha derramado su gracia sobre nuestras vidas. Y nos vamos a enfocar en orar en eso, en gratitud a Dios, agradecimiento, acción de gracias. Porque nuestras oraciones no tienen que ver con la confesión de pecado. Porque tan pocas veces nuestras oraciones son, Señor, verdaderamente soy un pecador delante de ti y de verdad me duele la forma en que te ofendo y te deshonro. Porque nuestras oraciones se tratan siempre de pedirle. Porque nuestras oraciones no tienen que ver con interceder por otros. ¿Sabes qué encuentras en todo el Nuevo Testamento? Todas las oraciones tienen que ver con cómo unas personas están orando por otras. Y no están enfocadas en cuestiones de este mundo. Están enfocadas en, Señor, muéstrale tu amor a este mi hermano. Muéstrale tu gracia, hazle ver tu belleza. Muéstrale cuán glorioso tú eres. Muéstrale lo radiante de tu evangelio. Solo te pido eso, muéstrale a mi hermano. Porque nuestras oraciones son siempre ensimismadas para pedir para nosotros. Imagínate cómo te sentirías tú como un padre terrenal si tu hijo te hablara solo para pedirte cosas. ¿No sería ofensivo? Imagínate cómo es lo que hacemos nosotros con Dios. Entonces, Jonás muestra esta ironía y ora al Señor, su Dios, desde el vientre del pez. Y la oración no puede ser más teológicamente correcta. De nuevo, Jonás es un teólogo consumado. Él sabe repetir las verdades de las Escrituras. Él sabe bien el contenido doctrinal. Mira la oración del versículo 2 al 9. Y dijo, en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde el seno del Seol pedí auxilio y tú escuchaste mi voz. Pues me habías echado a lo profundo, en el corazón de los mares y la corriente me envolvió. Todas tus encrespadas olas y tus ondas pasaron sobre mí. Entonces dije, he sido expulsado de delante de tus ojos. Sin embargo, volveré a mirar hacia tu santo templo. Me rodearon las aguas hasta el alma. El gran abismo me envolvió. Las algas se enredaron en mi cabeza. Descendí hasta las raíces de los montes. La tierra con sus cerrojos me ponía cerco para siempre. Pero tú sacaste de la fosa mi vida. Oh Señor, Dios mío. Cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé. Y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que confían en ídolos vanos, su propia misericordia abandonan. Pero yo, con voz de acción de gracias, te ofreceré sacrificios. Lo que prometí, pagaré. ¿Te das cuenta de lo refinada que es esa oración? Por una parte, nosotros podemos ver que Jonás está encontrando su propia necesidad de la redención divina. Recuerda el contexto de esta oración. El contexto es este. Los ninivitas son pecadores abominables. Dios envía a un profeta del pueblo del pacto, envía a un profeta para ir a hablar con estos ninivitas, para extenderles su misericordia al anunciar que su pecaminosidad conlleva un juicio y un castigo. Y como dije antes, en el capítulo 3 vemos que está implícito el hecho de que si ellos se arrepienten, Dios les va a extender su misericordia. Ese es el contexto de la oración de Jonás. Y ahora Jonás, que decía, estos miserables pecadores no merecen la misericordia de Dios. Ahora Jonás se ha encontrado que él está en la misma condición, que él no es mejor que las personas a las que están sirviendo. ¿Se entiende el mensaje, cierto? Yo no soy mejor que tú porque estoy predicando acá o porque estoy sirviendo en la dirección de un ministerio. Yo no soy ni una pizca mejor que tú. Lo que nosotros necesitamos en medio de nuestro servicio a Dios es tener el evangelio en el centro. Recordar nuestra propia necesidad de la redención divina. Necesitamos recordar, mis hermanos, que Dios es pronto en extender su misericordia ante ellos, ante aquellos que reconocen su condición.
de aquellos que se ven a sí mismos como necesitados. Bienaventurados los pobres en espíritu, dijo el Señor. Bienaventurados, porque de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados aquellos que, dichosos aquellos que se dan cuenta de quiénes son delante de Dios, dichosos de que pueden ver su pecado. El salmista añade de que es bienaventurado aquel a quien le es perdonado ese pecado, porque se presenta contrito delante de Dios, humillado delante de Él, no con soberbia ni con orgullo. Pastor, hermano, ¿en dónde está tu identidad? Y te lo digo como alguien que se dedica al ministerio a tiempo completo. Es tan fácil pensar que mi identidad es ser ministro o predicador o estar sirviendo en un ministerio. Es tan fácil pensar que mi identidad es ser el pastor de la iglesia y olvidarme que en medio del servicio a Dios y en medio del ministerio, el evangelio debe estar en el centro, porque en Cristo está escondida mi vida, porque allí está mi identidad delante de Dios. Así que, ¿en dónde está tu identidad? ¿En dónde? En el versículo 9 se llega al clímax de todas estas ideas acerca de quién es Dios en medio de la pecaminosidad humana, en medio de la rebeldía y de la rebelión. Y el clímax es este: la salvación es del Señor. La salvación es del Señor. Esto es súper importante. Es hasta que te das cuenta que tú no eres capaz de salvarte a ti mismo, que entonces puedes voltear a ver hacia alguien más y decir: la salvación depende de ti. Tú eres el único que sabe redimir. Tú eres el único que lo puede hacer. Ok, veamos el capítulo 3. Bueno, el capítulo 2 termina diciendo que el pez vomitó a Jonás. Yo no quisiera ese ministerio, ¿no? Ser vomitado por una criatura marina extraña. Pero bueno. El pez vomita a Jonás y parece que Jonás aprendió la lección. Parece. En el capítulo 3, en los primeros 2 versículos, se nos dice: la palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y parece que Jonás aprendió la lección, porque Dios le está dando una nueva oportunidad, restaura su servicio a él. Recuerda que ese es el contexto de la prédica, la centralidad del evangelio en medio del servicio a Dios, no solo de los ministros que se dedican a tiempo completo o profesionalmente o vocacionalmente a eso, sino el servicio a Dios como todos los creyentes que somos llamados a servir a Dios. Por cierto, a tiempo completo, 24/7, como dije antes. Y pareciera que Jonás ya aprendió la lección. Es restaurado por Dios, le da de nuevo su mensaje, porque Dios es pronto en restaurar. Ese es su carácter. Su carácter no es apacharte con el pie porque te has equivocado. ¿Sabes? A veces pensamos de Dios como si fueran estos juegos de feria, o no sé cómo le llaman acá, para no satanizar las ferias, ¿no? Pero has visto estas ferias de Estados Unidos, de las películas, en donde hay un juego, en donde hay un mazo y salen unas cucarachas o unas termitas o algo así, y hay que estarles pegando a donde salgan. Y a veces pensamos que Dios es así. Anda viendo quién se equivoca para darle un mazo cósmico en la cabeza y castigarlo porque se ha equivocado. Mis hermanos, si esa fuera la realidad de Dios, estaríamos fritos. Yo no tendría ninguna razón por la cual estar aquí parado hablando del Señor. Si Dios fuera así, nosotros hace rato hubiéramos sido consumidos. Pero Dios es mejor. Dios sabe mejor que nosotros. Y Dios es pronto en restaurar, porque Dios es un Dios de evangelio. Dios es un Dios de restauración. Dios es un Dios de perdonar al que se humilla delante de Él y extender su misericordia para trabajar en Él hasta el día en que su Hijo regrese. Dios es un Dios pronto en restaurar y en ver cómo las personas son transformadas por ese mismo mensaje que son enviadas a servir, a predicar, a ministrar. Dios está restaurando la vida de Jonás.
Así como restaura nuestras vidas con constancia. Y yo quisiera preguntarles cómo en medio de nuestro servicio a Dios se ve la restauración en nuestras iglesias locales. ¿Cómo se ve en tu vida la restauración? Vamos a ver, ¿qué pasó la última vez que tuviste un conflicto, algo serio con tu cónyuge? No, hermano, yo nunca me peleo con mi esposa. Tú eres el cristiano non plus ultra 2026. ¿Qué pasó la última vez que quizás tenías razón en esa discusión, pero sabes, querías demostrarle a la otra persona que tenía razón? Así que aunque tenía razón en la discusión, brotó una mezcla ahí entre orgullo, falta de amor fraternal y vanagloria para que el otro se dé cuenta que no sabe de qué está hablando. Me encanta cómo lo dice Don Carson. ¿Saben cómo lo dice él? Yo nunca he perdido una discusión después de que me quedo pensando de lo que discutimos con otra persona. Siempre salgo ganando. En mi meditación, y está mostrando muchas cosas, Carson, ¿no? O sea, yo soy malo que me quedo pensando después, esto le debía haber dicho, lo hubiera pachado. Nunca he perdido una discusión cuando me pongo a pensar en lo que le pude haber dicho a esa persona. Nunca la he perdido. ¿Qué pasó la última vez que tuviste un conflicto con alguien? Con tus hijos. ¿Qué pasó la última vez? ¿Hubo restauración? ¿Hubo invitación a seguir caminando en la redención de Dios? Porque así es nuestro Dios. Y si así es nuestro Dios y nosotros hemos de representarlo en este mundo, como sus hijos, ¿cómo se ve la restauración en nuestras vidas mientras queremos servir a Dios? El versículo 10. Bueno, ustedes saben lo que sucede después. Jonás va y predica el mensaje que le fue enviado a predicar. De hecho, aquí hay una razón bíblica para pensar que el mensaje era más largo. ¿Se dan cuenta el mensaje que dice Jonás? De aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Se dan cuenta que no fueron las palabras exactamente ni del capítulo 1 ni del capítulo 3? Que la Biblia no es exhaustiva en todo lo que podría registrar. Y entonces Jonás da este mensaje y las personas en Nínive se arrepienten o muestran este arrepentimiento o como sea, pero delante de Dios parece que es agradable lo que están haciendo porque finalmente el Señor les extiende su misericordia. Uno puede pensar teológicamente por qué sucede en el libro, pero ese no es el tema de esta exposición. Y en el versículo 10 se nos dice, cuando Dios vio sus acciones, que se habían apartado de su mal camino, entonces Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. ¿Y saben qué debería decir el versículo 11 del capítulo 3? Y colorín colorado, este cuento se acaba. ¡Ah, qué belleza del libro, hermanos! Ya vieron cómo Dios, sí, aquel fue rebelde, pero aquellos marineros, puchica, se comportaron como personas que conocen a Dios y lo temieron. Qué bueno, de repente se convirtieron. Y aquellos ninivitas también se arrepintieron. Ay, y Jonás al final fue restaurado en su ministerio. Qué bonito libro. Pero sabes, Dios tiene todavía algo más profundo en el capítulo 4. Créeme, porque está construyendo todo el libro para llevarnos a lo que sucede en el capítulo 4. Dios tiene todavía algo más profundo porque no ha terminado con Jonás. ¿Sabes qué es lo más profundo que nos va a mostrar el capítulo 4? El capítulo 4 nos va a mostrar el corazón de Jonás y el nuestro. Nos va a mostrar quiénes somos nosotros en medio del servicio a Dios. En el capítulo 4, en los primeros versículos, nosotros vemos que el Señor dice en su palabra, pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. Mira el Jonás de este versículo y compáralo con el del capítulo 2. Cuando me vi en el foso y vi mi desesperación, yo clamé al Señor y Él me respondió y su salvación se extendió sobre mi vida y alabo al Señor y me entregaré a Él y le ofreceré sacrificios.
Y gloria a Dios, Él me perdonó y por eso decía al inicio, me maravillo con la misericordia de Dios con mi vida, pero soy incapaz de extenderla a otros. Porque saben, cada vez que me enojo con mi esposa, sabiendo que Dios me ha perdonado todas mis transgresiones, cuando yo de verdad lo ofendí a Él, porque muchas veces me enojo con mi esposa y ella no ha hecho nada, la pobre. Cada vez que me enojo con mi esposa, no es fácil que yo extienda la misericordia de Dios que yo he recibido. No es fácil. Jonás ha estado alabando al Señor en el capítulo 2. Tiene la teología correcta y hace las cosas correctas y dice las oraciones correctas. No te maravilles por alguien que habla bien. No te maravilles. Pon tus ojos en Cristo, no hay nadie más. Y esta persona entonces, este Jonás del capítulo 2 se maravilla en la misericordia de Dios, pero cuando Dios extiende su misericordia sobre los ninivitas, se enoja en gran manera. ¿Te imaginas el nervio óptico de Jonás? Le reventaba al brother. Tenía la vena llena de sangre en la frente. Estaba enojado en gran manera porque él sabía las cosas correctas acerca de Dios, le estaba sirviendo, fue a predicar como se le dijo, pero su corazón todavía está lejos. Por eso necesitamos el evangelio en el centro de nuestro servicio a Dios. Su corazón todavía está lejos. El versículo 2 dice, y oró al Señor, y escucha lo que le dice a Dios. Ah, Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal anunciado. Jonás podría ser profesor en cualquier seminario del mundo. Su teología es pulida, él sabe repetir las verdades acerca de Dios. Es un teólogo consumado, pero su corazón todavía está lejos de la gracia divina. Está lejos. Y por eso el capítulo 4. Para mostrarnos a Jonás, y recuerda que yo soy Jonás y que tú también eres Jonás. Y en el versículo 3 se nos dice, y ahora, oh Señor, te ruego que me quites. Imagínense cuán enojado está, que le dice, mejor mátame si los vas a perdonar. No quiero saber nada de este mundo, nada de esta vida. Mátame si los vas a perdonar. Acaba conmigo. Mejor me es la muerte que la vida. Me enoja tanto que le has extendido la misericordia a estos pecadores. ¿Te imaginas todo lo que pudo haber dentro de Jonás para expresar estas palabras? Tal es su enojo. ¿Y saben por qué tal es su enojo? Porque tal es su corazón. Tal es su corazón. En el versículo 4, el Señor le dijo, ¿tienes acaso razón para enojarte? Mira, Dios sigue extendiendo su misericordia a Jonás. Le está como brindando una nueva oportunidad para reflexionar. ¿De verdad, Jonás? ¿No recuerdas lo que pasó hace unos días cuando te rescaté del pez? ¿No recuerdas cómo providencialmente te rescaté del fondo del mar en una tempestad? Y te traje y te puse a servirme. Te di mi palabra. ¿Cómo te extendí mi misericordia? ¿De verdad crees que tienes razón para enojarte? Ahora, los versículos 5 al 8 son de los versículos más extraños que hay en la Biblia. Hay más extraños, pero estos son extraños. Yo verdaderamente los primeros años en la fe yo no entendía qué rollo con la calabacera, ¿no? ¿Para qué me cuenta la Biblia de esta planta? ¿Qué onda? ¿Para qué Dios me dice que salió una planta y le hacía sombra y después se murió? ¿Qué tiene que ver esto con el carácter de Dios y qué tiene que ver con el Evangelio y qué tiene que ver con todo esto? ¿Qué onda? ¿Para qué están en la Biblia estos versículos? Porque los versículos dicen, entonces salió Jonás de la ciudad y se sentó al oriente de la misma. Allí se hizo un cobertizo y se sentó bajo la sombra de él, hasta ver qué sucedería en la ciudad. Y el Señor Dios dispuso que una planta creciera sobre Jonás para que hiciera sombra sobre su cabeza y lo librara de su incomodidad.
Y Jonás se alegró grandemente por la planta. Pero al rayar el alba del día siguiente, Dios dispuso que un gusano atacara la planta y ésta se secó. Y sucedió que al salir el sol, Dios dispuso un sofocante viento del este y el sol hirió la cabeza de Jonás. Así que él desfallecía y con toda su alma deseaba morir y decía, mejor me es la muerte que la vida. ¿Qué onda con esta planta? ¿Qué onda con estos versículos? Lo que el Señor está mostrándonos acá es una ilustración para exponer el corazón de Jonás. Está usando una cuestión minúscula para demostrar quién es Jonás en su ser interior. Él prefiere morir. Si de verdad va a salir una planta para que me dé sombra, pero después me va a volver a dar el sol, mejor me muero. Ya, acaba conmigo, Señor, ya no quiero vivir. Con toda mi alma deseo morir. Mejor me es la muerte que la vida. Su corazón es un corazón que no ha experimentado de manera profunda la gracia salvífica de Dios. No ha entendido en su propia persona qué significa que la misericordia de Dios se le ha extendido. Ahora, hay unos debates de eruditos bíblicos fenomenales acerca de la condición de Jonás delante de Dios. Esas se las dejo de tarea, pueden leer varios comentarios. Hay buenos debates al respecto, pero ese no es el punto. El punto es, en medio del servicio que nosotros hacemos a Dios, no importando lo que Él te haya puesto a hacer como creyente, en medio del servicio que nosotros hacemos a Dios, ¿qué lugar tiene el Evangelio en nuestro ser interior, en nuestra mente y en nuestro corazón? Porque yo puedo estar aquí predicando y tú no sabes si yo soy un adicto a la pornografía o si yo soy un mentiroso que le debe a medio mundo en Guatemala o si yo maltrato a mi esposa o si yo tengo mi corazón, simplemente hago esto para que me miren. Tú no sabes nada de esto. La pregunta que nos plantea el capítulo 4 de Jonás es, ¿en dónde está tu corazón al haber conocido la gracia salvífica de Dios? ¿Qué haces tú con el evangelio en medio de tu servicio a Dios? Sí, estás cumpliendo tus funciones, pero ¿qué rol tiene el evangelio en medio de tu servicio a Dios? ¿Es central la gracia salvífica de Jesucristo en medio de lo que haces para servir a la iglesia o en el ministerio en el que participas? ¿Es central el evangelio? Mis hermanos, cuando hay un corazón que no tiene la centralidad del evangelio en medio de su servicio a Dios, la respuesta es la respuesta de Jonás. La respuesta no es el asombro, porque mira, Jonás pudo haber dicho, wow, pero de verdad Dios sí es grande en misericordia, ¿no? No solo perdonó a aquellos, sino que también perdona a aquellos que parecían peores. Esa pudo haber sido su respuesta. Verdaderamente Dios perdona. Gloria a Él. De verdad es un Dios salvador. Jonás no se asombra ante la misericordia de Dios con los ninivitas, ni le agradece. Él podría haber dicho, gracias Señor, porque ahora ellos te conocen y juntos te vamos a adorar. Su respuesta no es la gratitud, ni mucho menos la alabanza. ¿Saben cuál es la respuesta de Jonás ante la gracia de Dios? La ira. ¿Saben cuántas veces, por la misericordia de Dios, hace varios años de eso, pero ¿saben cuántas veces yo pensé, ¿por qué no estoy yo predicando en vez de él? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta de lo que hay en el corazón? En vez de gozarme, de asombrarme, de agradecer a Dios, de alabarlo por lo que Él hace para usar a mis hermanos, a su pueblo, para servirle, lo que yo quiero es yo. Dios me está mostrando el corazón de Jonás en el capítulo 4. Y ojo, Jonás está ejerciendo su ministerio. Es peligrosísimo porque está haciendo la función que se le envió a hacer. Él está cumpliendo su ministerio. Lo que necesitamos en nuestros corazones todos los días en medio del servicio a Dios es maravillarnos con su evangelio, con su redención, con su misericordia, con su perdón, y que eso transforme nuestra forma de entender las cosas.
Que eso nos impacte de tal manera que de verdad ahora yo quiero vivir para Dios. Saben, hace no mucho tiempo estaba hablando con un hermano. ¿Y saben qué me dijo este hermano? Mira, yo conocí a Dios y todas las demás cosas en el mundo no me saben a nada. Yo lo único que quiero es desgastarme en servir a Dios. Eso es lo único que me motiva en la vida. No me interesa nada más. Y yo no te digo que tienes que ser un ministro a tiempo completo, ni te tienes que volver pastor mañana. Yo no estoy diciendo eso. Sirve a Dios en donde Él te haya puesto. Para eso te puso allí. Para que tú lo sirvas con todo tu ser. Porque, pero hazlo por las motivaciones correctas. Con la intención adecuada. Escucha cómo lo dice Paul David Tripp. No debemos suponer, porque Jonás está haciendo el ministerio, pero su corazón está lejos de Dios. No debemos suponer que porque alguien está haciendo sus deberes ministeriales, está espiritualmente donde Dios quiere que esté. No, no te confundas, es peligroso. Quiero hacer dos últimas observaciones. Dos últimas observaciones. La primera es acerca de Jonás. La primera es acerca de Jonás. Y la pregunta es, ¿cómo se mide el éxito ministerial? ¿Cómo se mide el éxito ministerial? Y te voy a dar la respuesta que este libro nos plantea. ¿En dónde está tu corazón? Ni siquiera estás haciendo lo que Dios te mandó a hacer, porque Jonás lo está haciendo. Y sí, es importante que hagas lo que Dios te mandó a hacer, por supuesto. Si no eres un desobediente y un rebelde. Pero ¿en dónde está tu corazón? Sí vas a medir tu éxito ministerial, tu éxito en el servicio a Dios. ¿En dónde está tu corazón? Por algunas razones coyunturales, tuve que escuchar un podcast que es fenomenal, fenomenal. Se llama El ascenso y la caída de Mars Hill, The Rise and Fall of Mars Hill. Esta es una iglesia que existió en Seattle y resulta que fue una iglesia que fue un boom. Teología reformada, pulida. Predicación expositiva, edificante. El pastor tenía lejos su corazón de Dios. Él, él fue usado por el Señor para levantar esa iglesia, hacer 15,000 miembros en un par de años. Y él mismo destruyó la iglesia en un año más. Y de lo que trata todo el podcast es de demostrar a través de diferentes acciones en dónde estaba el corazón de este pastor. Sí se mide el éxito ministerial. ¿En dónde está tu corazón? La segunda observación es, y es la última, es una observación acerca del libro. La primera fue acerca de Jonás, en dónde estaba su corazón. La segunda es una observación acerca de este libro de Jonás. Y es que, ¿saben? Este libro de Jonás es una joya literaria. Es una, es una absoluta joya literaria. Porque ¿saben cómo termina el libro de Jonás? Con una pregunta. ¿Saben cómo termina? Los versículos 9 al 11 los pueden leer conmigo. Dice, entonces Dios le preguntó a Jonás, ¿tienes acaso razón para enojarte por causa de la planta? Tengo mucha razón para enojarme hasta la muerte, le respondió. Entonces el Señor le dijo, tú te apedaste de la planta por la que no trabajaste ni hiciste crecer, que nació y en una noche pereció. ¿Y no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad, en la que hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y también muchos animales? ¿Saben por qué termina ese libro con una pregunta? Porque a la respuesta la debes dar tú. El lector del libro tiene que responder a esa pregunta. ¿Qué lugar tiene el Evangelio en medio de mi servicio a Dios? ¿Me regocijo en que Dios extiende su misericordia? ¿O soy capaz de que como no se hacen mis planes, lo que yo había pensado que sería bueno para mi ministerio, mi servicio a Dios, si es que le sirvo, que ese sería tema de otra ponencia,
¿Qué haremos con la gracia salvífica de Dios? ¿Qué lugar tendrá el Evangelio en nuestro servicio a Él, en nuestros corazones? Señor, muchas gracias. Muchas gracias, Padre, porque tú expones la realidad de nuestro ser delante de ti. Ante ti todas las cosas están desnudas. Todas las cosas, Señor, son transparentes delante de ti. Ante ti no podemos ocultar nada. No podemos ocultar nuestras motivaciones ni la intención de nuestro corazón. No podemos apantallarte. No podemos. Tú lo sabes todo, Señor. Y lo único que te rogamos es que destruyas en nosotros toda maldad. Acaba, Señor, con las motivaciones incorrectas para servirte. Señor, motívanos con el evangelio de tu Hijo. Que tu gracia maravillosa nos sea tan valiosa para nosotros que la gloria de tu Hijo sea lo único que nos interese. La edificación de nuestros hermanos sea lo único que nos motive. Para que juntos podamos crecer en el conocimiento de tu Hijo, que es hermoso y que nos ha rescatado. Ayúdanos, Señor, a servirte con todo el corazón, porque tú eres digno, porque has enviado a tu Hijo para morir por nosotros y darnos vida. Te alabamos, Señor, y te pedimos de verdad que no seamos oidores olvidadizos, que no entren estas palabras por un oído y salgan por el otro, sino más bien, Señor, que por tu maravillosa gracia nos ayudes a poner por obra lo que tú nos has hablado. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga. Realmente es un privilegio para nosotros que puedas escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Esperamos que Dios obra en tu vida grandemente a partir de lo que puedas escuchar y aprender a través de este sermón. Sin embargo, creemos que solo este sermón es insuficiente y no debería de suplantar por ningún motivo tu asistencia a una iglesia local. La iglesia local es el medio por el cual Dios obra en la vida de su pueblo. Te motivamos a que busques una iglesia sana donde congregarte o puedas contactarte con nosotros en nuestras redes sociales para que nos puedas visitar. Será un gusto poder servirte y que podamos juntos adorar a Dios en comunión con sus redimidos mientras aprendemos de su palabra. Que el Señor te bendiga.